nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momentito de silencio para poder recoger los sentidos y disponernos a lo que Dios quiera darnos a través de este momento de reflexión. Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les dijeron, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico, o seglar, y no sé quién me dijo que afuera, o usted me parece, ¿no? De que venía para el sábado de una charla, que para la continuación la doy el viernes, ¿ok? No es hoy de lo que falté de dar. Ahora lo que iba a tocar otro tema para ustedes, pero de hecho hoy mismo hice un cambio de la temática dado una controversia que está pasando con respecto a la visita del Papa Francisco a Canadá. No sé si ustedes sabían que ahorita al Papa lo tenemos aquí al ladito prácticamente en Canadá. Y la controversia se suscitó a partir de que pues el Papa, que no es la primera vez, y esto sí tengan mucho cuidado porque en redes sociales se suele calumniar mucho al Santo Padre, no solamente de gente como no creyente, lo peor aún, a veces los que meten más la cizaña contra el Papa son gente católica, tanto sacerdotes como laicos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el Papa, por ejemplo, en esta ocasión fue a pedir perdón también a los indígenas por los abusos que se han hecho en tiempos, claro, no todos, ¿verdad? Pero en tiempos de la evangelización, en este caso de Canadá. Pero lo ha pedido, por ejemplo, muy al inicio de su pontificado, estuvo en Bolivia y reunido con los indígenas bolivianos, empezó, porque eso es de hace años, a pedir perdón por los abusos que hubo dentro de la colonización en América. Entonces, no voy a dar nombres, simplemente voy a decir, como se dice el pecado, no el pecador. Ya después, quizá en redes sociales ustedes quizá hayan visto algo, pero un sacerdote que se ha dicho de paso yo aprecio, porque tiene contenidos muy buenos, otras cosas yo no estoy de acuerdo, pero eso también, déjenme hacer un paréntesis rapidito. Como comunidad hispana nos falta mucho entender de que tenemos que forjarnos un criterio y no porque yo esté en desacuerdo con alguna persona lo voy a estigmatizar. Ni porque estoy a favor de alguna cosa que dice una persona lo voy a santificar. Porque nosotros como latinoamericanos tendemos eso, o sea, nos encanta, no por nada las novelas tienen rating, ¿verdad? Somos bastante noveleros, dramáticos. No, me dijo que estaban de acuerdo, es mi enemigo. No, espérate, o sea, no está de acuerdo en esto, pero en otras cosas estará de acuerdo. Tener una madurez, un equilibrio, ¿eh? Y si hay una cosa buena, tampoco lo santifiques, ¿verdad? Porque luego, yo al menos digo, no santifiquen a nadie en vida, porque se ha visto gente que aparentemente era muy santa y pues nada, cuando muere salen los trapitos sucios y entonces ahí la gente se escandaliza, ¿eh? O sea, nada más a los que ya han canonizado, yo creo que hay seguridad de ahí en más. Tú conócete tu propia naturaleza. Dice San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Desdichado de mí, es como si llevara una ley de muerte. Tú mismo revísate. O sea, estarías mal si tú te condenas por tus pecados. Claro, no seas cínico, arrepiéntete y todo eso,
pero tú sabes que toda tu vida es pecado. No, a eso te lleva el demonio, generalmente. El demonio es experto en llevarte a los extremos. Entonces está el extremo de pequé en esto y se te cierra el mundo. No, arrepiéntete, vete a confesar y sigue dando la lucha, etcétera, ¿va? Y por una cosa buena o por cosas buenas que tengas, cuidado con santificarte a ti mismo, porque la naturaleza humana te juega feo en un 2x3. Como yo suelo decir a las personas, a mí no me pasa aquí asesinar a una persona o violar a una persona. Ahora, yo les podría firmar en un contrato de que nunca voy a hacer eso, sería estar muy seguro de mi naturaleza. Yo no se los podría firmar. ¿Por qué? Porque conozco la miseria humana, comenzando por la mía. Entonces, cuando uno se conoce como tal, uno tiene que tener ya la madurez de decir, no necesariamente voy a estar de acuerdo con todo con esta persona, y con esta que aparentemente estoy de acuerdo con todo, tampoco hay que tener el fanatismo de cómo santificarla, idolatrarla, porque en eso se juega mucho peligro. Pero bueno, con ese sacerdote yo le valoro muchos proyectos que tienen muy buenos, pero hay cosas que no estoy de acuerdo y de vez en cuando echa como alguna cuñita, generalmente con sarcasmo, contra el Santo Padre, contra el Papa Francisco en específico. Y en esta ocasión dijo, estoy parafraseando, deberíamos aprovechar que el Papa Francisco está en Canadá para que los indígenas pidieran perdón por los mártires que asesinaron. Y cita algunos mártires. Si no conocen de ellos, les recomiendo que cuando puedan busquen mártires de Canadá. No, fueron martirizados brutalmente. Yo creo que de los peores martirios. O sea, lo que les hicieron esos indígenas a estos misioneros, la mayoría, si no mal recuerdo, jesuitas, brutal. Pero el problema está el contexto. Este sacerdote lanza esta frase cuando el Papa está visitando Canadá y lo que está haciendo es pidiendo perdón. Yo en el camino le venía diciendo a Oscar, vamos siendo honestos. Si el Papa no hubiera pedido perdón a los indígenas, ¿este sacerdote hubiera sacado una frase como tal? Lo más seguro que no, lo más probable que no. Entonces aquí hay donde, claro, no me voy a meter en la intención de la persona, ¿va? Que no la conozco. Pero pues tampoco, como decimos en México, me pueden dar a tole con el dedo. Qué curioso que sacas, ojalá que en esta oportunidad los indígenas pidan perdón a los mártires, a la Iglesia Católica por los mártires que martirizaron, valga la redundancia. ¿Por qué tendré que pedir perdón? ¿Tendrá alguna relación de que el Papa en este momento esté pidiendo perdón a los indígenas? Entonces yo lo que decía, hice algunas publicaciones en mis redes sociales, decía, a ver, yo creo que San Francisco de Asís diría, una de sus frases, que busque entender y no ser entendido, que busque comprender más que ser comprendido. Yo realmente, si los indígenas no piden perdón, que pudieran pedirlo, porque realmente fue brutal lo que le hicieron a los mártires, no me quita nada, no me escandaliza. Al contrario, me tendría que decir, en realidad, nosotros como católicos tendríamos que estar esperando que los otros nos pidan perdón o que nos agradezcan y todo esto. No, porque el salario del mártir, en este caso sería su propio martirio, su propia vida, su propio testimonio. Entonces es como el que va a pedir perdón, pero te dice, pero que él también me pida perdón. O sea, ¿hasta qué punto tu perdón ya va a ser genuino? Sí, está condicionado a que si él me pide perdón. Huele como a un condicionamiento, a estar mendigando el perdón. Y creo que el alma católica es mucho más alta que esa. Es mucho más grande que eso. Entonces, el problema es que se empieza a meter, decimos en México, en algunas partes, jiribilla en contra del Santo Padre. Y quiero leerles esta parte, porque muchos dicen, pero es que el Papa está pidiendo perdón y nada más se queda ahí. No reconoce lo bueno que tuvieron los misioneros. Yo ahorita no he estado al tanto de los discursos del Papa. Los voy a leer después de esto, voy a ponerme al tanto. Todavía sigue en Canadá. Entonces, pero es ahí donde yo les digo, tengan cuidado, porque mucha de esta gente
Ignora que el Papa ya dijo lo que ellos dicen que no dijo. Ya lo dijo. Que no estés informado es otra cosa. O lo que sería más grave, saben que ya lo dijo y se favorecen de la ignorancia de las personas que no saben que esto lo dijo ya y meten jiribilla, amarran navajas, como decimos. Eso me parece, cizaña totalmente. A mí, si me apuras, eso para mí es diabólico. Porque tú sabes que ya dijo el Papa esto que tú dices que no dijo. Esto ya, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Tú estás mintiendo de alguna manera. Entonces, miren, les voy a leer nada más esto que dijo a los indígenas en Bolivia. Dice el Papa: hay que reconocer que ninguno de los graves problemas de la humanidad se puede resolver sin interacción entre los estados y los pueblos a nivel internacional. Todo acto de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en todo en términos económicos, ecológicos, sociales y culturales. Voy a parar aquí y, si me permiten, otro paréntesis. Hay un obispo de aquí de Estados Unidos que suele ser bastante conservador, tiene cosas también, repito, muy buenas, pero a veces avienta también sus jiribillas, ¿eh? Entonces, por ahí anda un diseño como un tipo meme que todo el mundo, los más conservadores, reproduciendo. Está la foto de él y dice: no hemos venido a salvar el planeta o el calentamiento global, hemos venido a salvar almas. Y alguien diría: pues sí, la misión de la iglesia es salvar almas. Espérate, pero nosotros no somos protestantes que creemos que nuestra alma se va a salvar por la sola fe. Nosotros decimos fe y obras. Dios, y esto está en la Sagrada Escritura, nos ha dejado como administradores, no como dueños del planeta, de la naturaleza, de lo que dice el Papa Francisco, la casa común. Entonces es irónico que este obispo diga: no hemos venido a salvar el planeta o del calentamiento global y todo ese tipo de cosas, hemos venido a salvar almas. Para que salves tu alma vas a tener un juicio. Y un juicio no solamente de lo que creíste, sino de cómo obraste. Y si tú fuiste un mal administrador de lo que llamamos tierra, planeta como tal, tu salvación corre peligro. A lo menos en ese punto vas a salir bailando. ¿O qué? ¿Tú crees que voy a poner en otro sentido? Porque evidentemente el calentamiento global, o el daño que estamos haciendo a la naturaleza y todo esto, ¿a quiénes terminan afectando más? Generalmente a los más pobres. Y en Mateo 25 dice Jesús, a los de la derecha y a los de la izquierda, me brinco a los de la izquierda, y a los de la izquierda les dirá: vayan malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui inmigrante y no me visitaste, no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. Pero ¿cuándo te vimos, Señor? Cuando no lo hiciste con uno de esos pequeños, no lo hiciste conmigo. Lo está poniendo como el protocolo con el que vamos a ser evaluados el día del juicio. Entonces, que alguien me venga a decir, no, lo importante es salvar almas. ¿Me huele a qué? Salvar almas es igual a crees en Diosito, vas a misa, rezas y te persignas. No importa si te valió un pepino tu hermano hambriento. No importa si descuidaste lo que tenías que hacer, inclusive en tu trabajo. Eso tendríamos que revisarlo. Porque muchos pueden tener trabajos en donde tú sabes que si tú eres negligente, perezoso, etcétera, puede tener consecuencias muy graves. Les pongo un caso. Yo me quedé sin carro hace como 2 semanas y ahorita, gracias a Dios, pude agarrar algo usado, pero Pero cuando iba a ver el carro que ya agarré, me fui en un Uber. Entonces yo estoy en Los Ángeles y el señor estaba en San Bernardino. No sé si conocen la zona, pero es más o menos como 1 hora y cacho de distancia. No manchen, o sea, aquí tienen un milagro que les está hablando, porque yo tendría que haber muerto en ese Uber. El compadre primero sucio el carro, e iba manejando arriba de 90, y todavía con el celular en la mano. Y luego le entra una llamada y siguió hablando. Con la música a todo dar, y le dije, ¿le puedes bajar? No le bajó. Lo del celular, después que le dije, a lo menos lo puso ahí, pero siguió con la velocidad y todo eso. Él, está claro, él pretendía matarme, no creo, no nos conocemos.
Pero si yo hubiera muerto, si hubiéramos accidentado, ¿él habría tenido que dar cuentas a Dios delante de Dios por mi vida? Desde luego. Porque él no se está comportando como Dios quiere en su lugar de trabajo. Entonces, qué fácil llegamos a cuestiones. Tengan mucho cuidado, porque los que más presumen de los verdaderos católicos, los que estamos defendiendo la doctrina, ya piensan como protestantes. Es protestante aquel que dice que solamente se salva por fe. Los protestantes sí, acepta a Cristo en tu corazón y todo eso y serás salvo y punto. Y tenemos mucho católico que cada vez las obras de misericordia por las que seremos evaluados no las quieren. No, vas a misa, rezas el Santo Rosario, crees en Diosito, te persignas, todo eso. Discúlpame, eso no es ser católico. Eso no es ser católico. Entonces, ¿cómo que no hemos venido a salvar el planeta y todo, sino a salvar almas? La salvación de las almas implica también cómo tratamos el planeta. Porque Dios nos ha puesto como administradores, no como dueños del planeta. Y en la medida que nosotros destrozamos esto, tendremos que dar cuentas delante de Dios de eso. Entonces, esto lo menciono porque esta parte que dice el Papa: todo acto de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en todos términos económicos, ecológicos, sociales y culturales. Y hoy tenemos mucho católico que quiere solamente escuchar del Papa cositas de angelitos, arcángeles, el cielo, el infierno y todo eso, y no encarnarlo en la realidad concreta. Y ahí estamos teniendo una actitud que, por mucho que nos creamos muy católicos, herética. Eso es un tipo de gnosticismo. No me da chance de explicarlo, pero es una herejía el gnosticismo, ¿no? Pero sigue siendo el Papa en este discurso en Bolivia a los indígenas: hasta el crimen y la violencia se han globalizado. Díganme si no, y sobre todo en nuestros pueblos, en nuestros países. Por ello, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra interdependencia, que dependemos los unos a los de los otros. Es decir, nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es sinónimo de imposición. No es subordinación de unos en función de los intereses de otros. El colonialismo nuevo y viejo, que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano. A mí me gusta contar un amigo también, y hace un buen trabajo sobre todo en la parte pro vida y todo eso, pero una vez estábamos hablando, le hice yo una entrevista y me estaba diciendo: a ver, pero Cristian, tú defiendes que muchos los migrantes y todo eso. Mira, yo soy, no voy a decir el país, de tal país, está en Sudamérica. Y dice: yo he visto gente pobre y tiene lo menos frijoles y tortillas, ¿para qué se vienen para acá? Y de pronto les simbra su Apple Watch de última generación. No sé si captan la ironía. No sé si captan la ironía. O sea, allá que ellos acostúmbrense, no, ¿para qué se vienen? Allá tienen frijolitos y tortillas. Yo tengo mi Apple Watch última generación. Que qué bien que lo tengas, ¿eh? Por si acaso, este me lo regalaron, ¿verdad? Pero este es un Apple Watch, no es de última generación, ¿verdad? Pero tú dices: qué fácil es tener una opinión con los que siempre han estado abajo y pisoteados, mientras tú estás en lo estable. Y no tienes remordimiento alguno de conciencia, ¿eh? Dice: el colonialismo nuevo y viejo, que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendran violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano. Precisamente porque al poner la periferia en función del centro, les niega el derecho a un desarrollo integral. Y eso, hermanos, es inequidad, y la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener. De hecho, esta es frase de San Juan Pablo II. Si no hay esperanza para los pobres, no la podrá haber ni siquiera para los llamados ricos. Y nadie me puede decir: ay, el Papa, porque el Papa Francisco es comunista, es socialista. Lo calumnian. No van a decir que el Papa Juan Pablo II era comunista si ayudó a tirar el comunismo de Polonia y de Alemania. Pero ese Juan Pablo II
es frase de él y la pueden buscar si alguien no cree. Si no hay esperanza para los pobres, no la habrá ni siquiera para los llamados ricos. ¿Por qué? Porque estamos interactuando. Yo hice un diseño con esa frase y me encontré una imagen muy buena. Está una barca que se está hundiendo y de la parte que están hundiendo están unos desesperados sacando agua. Y en la parte alta que no se está hundiendo dicen, mira, esos tontos se están ahogando. Compadre, vas en la misma barca. Se ahogarán primero, pero tú vas a ahogarte también porque estamos interconectados, ¿no? Y aquí viene lo que dijo de los indígenas, pero él pone la parte del colonialismo para que se entienda. Digamos no entonces a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos sí al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz. Y aquí quiero detenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa habla de colonialismo se le olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores. Juan Pablo II pidió perdón en el año 2000. Lo han reconocido mis antecesores. Lo ha dicho el CELAM, que es la Conferencia Episcopal de los Obispos de Latinoamérica, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y también quiero decirlo, al igual que San Juan Pablo II, pido que la Iglesia, y cito lo que dijo él, estas son palabras de Juan Pablo II, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de su Hijo. Bula de Juan Pablo II, Incarnaciones Mysterium número 11. Y sigue siendo el Papa Francisco. Y quiero decirles, quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II. Pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y junto a este pedido de perdón, y para ser justo, también quiero que recordemos, y aquí viene la segunda parte, hasta ahí lo pudo haber dejado. Entonces ahorita andan con que le está pidiendo perdón a los indígenas, pero no resalta las cosas buenas que se hizo, porque eso hay que también decirlo, que a veces, sobre todo las áreas más progresistas o de izquierda, que ahorita andan tirando imágenes de San Junípero Serra aquí en California y todo ese tipo de cosas, diciendo es que era no, espérate, tú revisa y a lo menos lo que hicieron los católicos, especialmente los españoles, claro que hubo mucho abuso, pero mirémonos al espejo. Quizá yo soy un poco más blanco, pues tenemos muchos rasgos, somos mestizos. ¿Eso qué significa? Que hubo unión entre los europeos y nuestros pueblos indígenas. Tú ve a los que colonizaron a Estados Unidos, a los ingleses. Todos parecen ingleses, güeritos, blanquitos y todo eso, porque ellos exterminaron a los indígenas. En España hubo abuso, claro que sí, pero ¿cuántos misioneros católicos inclusive se pusieron en contra de otro español por defender a los indígenas? Nuestros pueblos, fíjense, todavía tenemos indígenas. Acá medio los salvaron y los tenemos ahí encerraditos en reservas, encerraditos entre comillas, pero acá los protestantes calvinistas ni los consideraban personas. Entonces hay que decir también la verdad en ese sentido, porque nos quieren vender el cuento chino de que España y la Iglesia Católica depredó a los indígenas. Compadre, mírate al espejo. Entonces, el Papa pide perdón, pero fíjate lo que dice. Y junto a este pedido de perdón, y para ser justos, también quiero que recordemos a millares de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. Hubo pecado y abundante, pero no pedimos perdón y por eso pedimos perdón. Y pido perdón, pero allí también donde hubo pecado, donde hubo abundante pecado, sobreabundó la gracia a través de esos hombres que defendieron la justicia de los pueblos originarios.
Si el Papa, repito, no he leído lo que está diciendo ahorita en Canadá, pero si el Papa no dijera nada sobre los buenos misioneros en Canadá y todo eso, en teoría tampoco hace falta, ya lo ha dicho. Y calumnian a aquellos que dicen, sí, nomás está pidiendo perdón a los indígenas, pero no, pero le favorece a todos esos indigenistas y todo esto que quieren dejar mal en la iglesia. Como que todo lo que hizo la iglesia en Canadá hizo mal. Bueno, fíjate aquí, está reconociendo. Y ya lo ha dicho, ¿no? Y sigue diciendo, les pido también a todos, creyentes y no creyentes, que se acuerden de tantos obispos, sacerdotes y laicos que predicaron y predican la buena noticia de Jesús con coraje y mansedumbre, respeto y en paz. Porque es otra cosa que le quiere encargar al Papa Francisco. Mucha defensa de los derechos y todo eso, pero no nos habla de la salvación, de que vayamos a evangelizar por la salvación. Calumnia. Les pido también a todos, creyentes y no creyentes, que se acuerden de tantos obispos, sacerdotes y laicos que predicaron y predican la buena noticia de Jesús con coraje y mansedumbre, respeto y en paz. Dije obispos, sacerdotes y laicos, no me quiero olvidar de las monjitas que anónimamente caminan en nuestros barrios pobres llevando un mensaje de paz y de bien, que en su paso por esta vida dejaron conmovedoras obras de promoción humana y de amor, muchas veces junto a los pueblos indígenas o acompañado a los propios movimientos populares, incluso hasta el martirio. No, el Papa no reconoce los mártires. Bueno, la Iglesia, sus hijos e hijas son una parte de identidad de los pueblos en Latinoamérica. Identidad que tanto aquí como en otros países algunos poderes se empeñan en borrar. Existe la leyenda negra que generó a Inglaterra en contra de España. Por eso nos quieren poner como que la Inquisición y pintan todo lo que viene de España y todo lo que es católico feo. Y muchas de esas cosas son inclusive mentiras. Por eso se llama la leyenda negra. Y mucho de eso se da en las escuelas, para que termines odiando las raíces hispanas, todo lo que tenga que ver con lo católico. Pero todo eso está bien definido. Esto fue sobre todo por los británicos. En rencillas, que muchos ni siquiera eran religiosas, rencillas políticas. La Iglesia, sus hijos e hijas son una parte de la identidad de los pueblos en Latinoamérica, identidad que tanto aquí como en otros países algunos poderes se empeñan en borrar, tal vez porque nuestra fe es revolucionaria, porque nuestra fe desafía la tiranía del ídolo dinero. Hoy vemos con espanto cómo en Medio Oriente y otros lugares del mundo se persigue, se tortura, se asesinan a muchos hermanos nuestros por su fe en Jesús. Eso también debemos denunciarlo dentro de esta tercera guerra mundial en cuotas que vivimos. Porque el Papa ya ha dicho muchas veces que la tercera guerra mundial ya llegó, nada más que la vivimos en cuotas, a pedacitos, ¿no? Hay una especie, fuerzo la palabra, de genocidio en marcha que debemos cesar. Miren, hay una cosa que yo me arrepiento, ya lo he dicho públicamente, muy al inicio, un tanto influenciado por un sacerdote que conozco, que empezó a decir y hacer la comparación entre los sacrificios humanos y el aborto. Los sacrificios humanos de los indígenas y el aborto. Y poniéndolo como diabólico y las dos cosas como si fueran más o menos la misma cosa. Y es que suena lógico, suena lógico, porque de alguna manera sí se están asesinando a dos personas. De hecho, una vez vine a una marcha pro vida de aquí de San Francisco y uno de los expositores empezó a hablar también con el mismo. Los sacrificios humanos también hoy los tenemos como en el tiempo de los aztecas, y es la Virgen de Guadalupe que los quitó, que es la verdadera provida, por eso está embarazada. O sea, tiene cosas muy buenas, pero después a mí el que me hizo cambiar de opinión fue alguien que es conocedor de las culturas prehispánicas y todo esto, que es el máximo experto en la Virgen de Guadalupe que tenemos hoy, que se llama Monseñor Eduardo Chávez. Y él te explica, y tiene documentación, y tiene todo. Y dice, esto no es una cuestión de... Gracias. No es una cuestión de...
no es una cuestión de que los aztecas asesinaban estrictamente por maldad. Él pone un ejemplo. Cuando faltaba lluvia, la manera de poder pedir lluvia, en este caso al dios Tlaloc, era con el llanto de un niño. Las propias madres entregaban a sus hijitos con mucho dolor. Y muchas veces la manera de hacerlos llorar, claro, es duro para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya pensamos de manera distinta. A los niños se les metía espinas de maguey, se les enterraba para que lloraran más, porque entre más llorara el niño, más podía invocar al dios Tlaloc. Entonces cualquiera dice, diabólicos, gente, espérate, ¿sabes por qué lo hacían? Porque tenían sentido común, querían salvar al pueblo. Las propias madres, con mucho dolor, pero ellas mismas ofrecían a sus niñitos para ser sacrificados de esa manera. ¿Por qué? Porque entendían que era más importante el bien de todos y que si era necesario que uno se sacrificara por el bien de todos, ahí entraba. Desde luego, por ejemplo, en los casos de los aztecas, muchas veces agarraban y sacrificaban a pueblos que ellos dominaban, porque hay que decirlo también. Hernán Cortés ganó gracias a otros indígenas, por ejemplo, los tlaxcaltecas. Hernán Cortés y los españoles no hubieran ganado, sino otros indígenas que tenían cuentas pendientes con los aztecas. No todos los indígenas eran así como que amiguitos, no nada que ver. Entonces, pero ¿a qué voy? Monseñor Eduardo Chávez dice, hay que descubrir qué hay atrás del sacrificio humano. Hay un sentido de beneficiar a toda la comunidad. Hay un sentido religioso, al punto que porque estos indígenas tenían este sentimiento interno, aun cuando lo que terminaban haciendo está terrible, sacrificar, cuando se convierten, los mismos españoles describen, impresionante cómo estos indígenas van a la Santa Misa, cómo agarran penitencias que ni nosotros los españoles tenemos. ¿Por qué? Porque tenían lo más importante, el sentido de lo sagrado, el dar la vida, etc. Eso lo cuenta perfectamente Monseñor Chávez. Ellos tenían como una especie de cuaresma que se llamaba Panquesadistli. Dice Monseñor Chávez, pero no eran tus cuaresmas que no comes carne y todo eso, pero avientas unos camarones y todo. Ellos todos los días, que creo no eran 40 en el caso de él, eran como 60 si no me recuerdo, a pura tortilla y sal. Los sacerdotes se perforaban los testículos con espinas de maguey y se hacían pasar una cuerda por ahí. Esas penitencias. El día que se convierten los indígenas, toda esta capacidad de darse, de sacrificio y todo esto, se volcó, pero correctamente. Entonces, somos muy injustos cuando nos escandalizamos. ¡Ay, los sacrificios humanos y todo eso! Mira, atrás del sacrificio humano había tantas cosas buenas que cuando la Virgen ciertamente redirigió, hizo que estos pueblos indígenas tuvieran un fervor tremendamente a los sacramentos, que se sacrificaban, las penitencias que hacían y todo eso, pero eso ya lo tenían, eso no vino de los españoles. El Papa Francisco una vez a un movimiento que se llama el Camino Neocatecumenal, que tienen misiones en lugares adyentes, se dice, que hay en donde no son cristianos o son minoría cristianos, una vez les dijo una cosa muy linda, les dijo, les ayudará a entender que cuando ustedes lleguen al lugar de su misión, entiendan que el Espíritu Santo ya llegó desde antes. Porque a veces nosotros creemos, yo vengo a evangelizar, yo vengo aquí a convertir. No, compadre, y puso un ejemplo muy bueno, que está en la Sagrada Escritura. Habla del etíope y Felipe. No sé si alguno se recuerda del texto. El etíope estaba leyendo Isaías, pero no lo entendía. Se topa con Felipe, Felipe le explica y se convierte ahí. Se pide bautizar y todo ese tipo de cosas. Pero ¿quién le dio Isaías? ¿Cómo fue que llegó el etíope a estar ya leyendo? No entendía nada, pero ya le había llegado. A veces uno se cree tan autosuficiente como es que es mi predicación la que viene a convertir. Compadre, el Espíritu Santo nos tiene hace rato trabajando en esas almas.
Muchas veces lo que uno termina haciendo es poniendo la cereza en el pastel, porque todo lo demás lo ha hecho el Espíritu Santo, la oración, la intercesión, las lágrimas de las madres que intercedan por esos hijos, etc. Y uno tiene esa arrogancia, esa arrogancia. Entonces, esto lo decía, ¿por qué? Porque yo en este sentido, les digo, años atrás, fui bastante injusto también con los indígenas al decir, sí, los sacrificios humanos y hacer un paralelismo con el aborto totalmente injusto. Porque eso sí, la industria del aborto no me vengan a decir que tiene algo bueno. Porque los de la industria del aborto saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo. E inclusive muchas veces uno es injusto y la agarra contra las madres. Bueno, yo he estado muy cerca de esa situación y tratando a esas mujeres. ¿Cuántas de esas mujeres vienen asustadas, amenazadas, etcétera? ¿Hasta qué punto ellas pueden tomar una decisión correcta? Ah, no, pero toda la culpa es la madre que aborta. No, no. Es más, a veces tendremos más culpa tú y yo, que Dios nos estaba pidiendo que las asistiéramos, que si hubieran recibido nuestra ayuda no hubieran abortado. Pero somos muy simplones. Ah, la que aborta, punto, la pecadora, ¿no? Yo lo único que sí no los defiendo, esos son a las madres que abortan. Abortar está mal, punto y listo, pero siempre rescato esta parte. Pero los que no los puedo rescatar en absoluto es a la industria, porque la industria sabe perfectamente lo que está haciendo. Para ellos yo sí pediría cárcel, sin problema alguno. Una mujer que aborta, yo no necesariamente, yo diría que muchas cosas podría ser injusto mandarlas a la cárcel. Porque repito, solamente los que de alguna manera hemos estado en contacto con esas mujeres afuera de una clínica de aborto, eso te das cuenta que no hay ni pleno conocimiento ni pleno consentimiento. Que muchas de ellas vienen amenazadas, condicionadas, confundidas. ¿Cómo tú puedes tomar una decisión recta con tanta confusión, con tanto miedo? O sea, no. Los que sí no tienen ni por dónde justificarles la industria del aborto, porque ellos sí se aprovechan de ese estado de esa mujer. No les muestran el ultrasonido, etcétera. O sea, un acto de total manipulación. Entonces, de que me vengan a comparar los sacrificios humanos con el aborto, es un exceso. Es un exceso. No puede ser así. Y yo cometí ese error. Evidentemente, le digo, hay que tener cuidado con los indigenismos, que es lo que está habiendo ahorita mucho. Todos esos que hace unos años empezaron a romper imágenes católicas, sobre todo de San Junípero Serra aquí y todo ese tipo de cosas, eso ya es una ideología, es un indigenismo, es una ideología. Nosotros tenemos que estar del lado de nuestros hermanos indígenas, sí o sí, pero el indigenismo se guía por esta ley, esta leyenda negra. Todo lo que es católico, todo lo de los españoles, todo lo que es como malos, ellos vinieron, no es cierto, no es cierto. Y más de uno, una vez estaba viendo uno que estaba así, lo entrevistaron, y hablando mal de San Junípero Serra y todo esto, y yo le decía al amigo con el que estaba viendo la noticia, le digo, qué curioso que no se esté quejando en dialecto indígena. O sea, a los indígenas, si no sabes ni siquiera hablar el dialecto, ¿qué hablas? Español, compadre. Además, las estructuras que hicieron en español, repito, hubo mucho abuso, desde luego, porque luego tenemos otro. Una vez hice un video en un canal, el primer canal que tuve de YouTube, ahorita el que tengo es el tercero. No sé si alguien vio esa campaña. La sacaron tanto en la televisión católica como en la televisión secular. Se llamaba Católico Regresa a Casa. No sé si alguien lo vio. Spots bien hechos, la verdad que profesionales y todo eso, y te presentaban, la Iglesia Católica es la que fundó las universidades, lo cual es cierto, hospitales y todo esto, y es la institución que más ayuda a los pobres en el mundo, y te daba, la Iglesia somos grandes por esto, por eso, y católico regresa a casa, una campaña para que católicos regresaran. Parece bien, pero ahí falta lo que hemos hecho mal. No nos vengamos a creer que los católicos sean muchos, todo correcto, la evangelización, todo bueno, todo eso. No, ¿cuál es el temor? Es que ese es el problema, la inmadurez que tenemos. No se nos cae nada
si como el Papa Juan Pablo II, sino como el Papa Francisco está haciendo ahorita en Canadá, no se nos cae nada, al contrario, se da mejor ejemplo cuando pides perdón. Hemos hecho las cosas mal. A la iglesia se le han acusado en Canadá de cosas que ya se ve que es mentira, ¿eh? Pero nadie puede negar que sí ha habido abusos. Y tenemos el lado católico que no, se justifica todo. No se nos cae, o sea, normalicemos, esto nos ayuda en nuestra vida, normalicemos el decir, perdón, me equivoqué. Entiendo que lo normal humano es, te acusan de algo, lo humano es ¿qué? Ponerte a la defensiva, justificarte o inclusive mentir. No, yo no lo hice. Eso es normal, no es común a nuestra naturaleza. Nos sale, o sea, ponernos rápido a la defensiva, pero yo creo que el Señor nos ha dado la gracia como para tener los pantalones o las faldas bien puestas y cuando se nos corrige de algo que hemos hecho mal, en vez de decir, no, pero esto y poner pretextos o, bueno, listo, sí lo hice mal, pero que Él también me pida perdón, pero tú también has hecho mal. O sea, normalicemos, hay que hacer normal el decir, sí, me equivoqué, perdón. ¿De qué manera puedo reparar en lo posible mi falta? No se te cae nada. A veces yo creo que estas críticas que le están haciendo al Papa ahorita por estar pidiendo perdón a los indígenas viene precisamente de personas que muy probablemente les cuesta un montón pedir perdón. Entonces, el Papa les está dando una cachetada con guante blanco al besar la mano de un indígena, pedirle perdón y todo esto, cuando tú sabes que ni a tu esposo ni a tu esposa eres capaz de tener los pantalones de reconocerle, te he hecho daño, perdón. O sea, a veces personalmente creo así, que se ponga el saco quien le quepa, ¿va? Pero a veces creo que estas críticas tú dices, hombre, que les incomode que el Papa esté pidiendo perdón, pero es que nos va a dejar mal delante del mundo y todo esto, porque el Papa anda pidiendo perdón aquí, perdón allá, etcétera, ya exageró. Una persona me respondía así en redes sociales, yo le dije, bajo su lógica, yo tendría que cambiar mi relación con el sacramento de la confesión. Yo me confieso a lo menos una vez por semana. Bajo su lógica, yo tendría que decir, Cristian, no seas exagerado. Cada semana le pides perdón al Señor. No manches, o sea, como que exagerado. Ya no me respondió la doña, ¿verdad? Pero a veces ese es el problema. Y sabes, es sumamente saludable el reconocer las propias miserias, el ver hasta dónde haya dañado, porque muchas veces nos quedamos con exámenes de conciencia muy por encimitas. Yo he tratado cuestiones de violencia doméstica y trata de personas, cosas muy graves. Yo a veces les digo que con los victimarios realmente me preocupan no solamente por el daño que hicieron, por ejemplo, a esa mujer, a ese niño, etcétera, que abusaron, porque van a tener que pagar por eso, sino por todo lo que ellos creen que ya no van a pagar, pero que viene después. Ya tu víctima salió, pero luego tiene que, del estrés y todo eso, le generó algún cáncer. O tiene crisis de pánico, etcétera. Y el victimario ya no se entera, pero también de eso vas a tener que dar cuentas. A veces nos quedamos muy por la ligerita en la revisión de nuestros actos. Ya le dije a mi hijo una palabra humillante y todo eso, ya le pedí perdón. Pero también coopera para la reparación. ¿Por qué? Porque eso deja una huella. Chance él perdonó, pero ahí ya hay una herida que ya hay que empezar a reparar. Hay una oración que tienen las iglesias orientales, tanto la ortodoxa como la católica oriental y todo esto, que es para ellos su rosario. Nosotros rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Ellos tienen todo seguidito. Y lo que repiten una y otra vez es lo que le llaman la oración de Jesús o la oración del corazón. Una vez y otra vez repiten, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Es una oración basada en un texto bíblico. ¿Quién se atreve a adivinar en qué texto bíblico está inspirada? ¿Dónde se hace esa oración, Señor? Bueno, no dice Señor Jesucristo, pero sí dice, ten misericordia de mí que soy pecador.
¿En qué texto bíblico? ¿En qué parte se dice esa oración? A ver, échenle, ¿no leen Biblia? ¿Eh? ¿Pero qué parte de la Biblia? Ok, estoy poniendo a parir chayotes. No tanto que me den la cita. ¿Qué pasaje? En el sacerdote y el que no se siente digno de estar. El publicano, exacto. La parábola del fariseo y el publicano. Fíjense, el fariseo cumplía con todo, no estaba mintiendo. Cumplo con la ley, ayuno, doy limosna, pero dice que delante de Dios no salió justificado. En cambio, ¿quién fue el que salió justificado? El publicano, que ni se atrevía a levantar la cabeza y dándose golpes en el pecho decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Entonces, hasta por eso nos conviene normalizar, hacer normales, a lo que me refiero normal, pedir perdón, reconocer. Entonces, esto que está haciendo el Papa Francisco, que repito, lo viene haciendo desde Bolivia, en Bolivia fue 2015 o 2016, pero siempre que pido perdón, el Papa pone este contexto. Yo ahorita no estoy viendo lo que está diciendo en Canadá, pero bueno, sé que pidió perdón a los indígenas. O sea, en verdad que católicos, ay sí, pero que los indígenas nos pidan perdón a nosotros por los mártires que mataron y todo eso. Compadre, o sea, mira, hice también una publicación que puse: yo no tengo tanta preocupación porque los indígenas nos pidan perdón a los católicos, sobre todo si son indígenas no católicos. ¿Qué puedes esperar de alguien no católico? Quizá no tiene la revelación completa. Pero yo sí espero que en los católicos sí tengamos la iniciativa en pedir perdón. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos ya conocido al Señor. Entonces, que te pongas como niño berrinchudo, sí, le pido perdón, pero que también me pida perdón. No, el Señor acepta las cosas. Alguien me decía, sí, pero el Señor, por ejemplo, nunca pidió perdón. Bueno, claro, no pidió perdón porque pues Él es perfecto. Pero en un sentido sí pidió perdón. ¿Por qué? Porque Él asumió todos nuestros pecados y en nombre de nosotros pidió perdón al Padre. Ahora, cuando los asumió. Yo siempre les he dicho, no se crean que la redención es como que Jesús agarró una mochila, a ver, tus pecados de todos los seres humanos, los metió en la mochila y se los presentó al Padre en una canastita: aquí están para que los perdones. Lo que hizo Jesús es asumir todos los pecados como si Él los hubiera cometido. En la cruz, Jesús se vio violador, se vio mentiroso. El pecado que cometiste esta semana, Él lo asumió como si Él lo hubiera cometido. Y desde ahí pidió perdón, no como de un mandadero que mira, aquí te traigo todos los pecados de esta raza pecadora. No los asumió. Dice la Sagrada Escritura, quien no conoció pecado, se hizo pecado. Porque esa es otra cosa. Pero ¿por qué estar pidiendo perdón si nosotros no fuimos los que cometimos? Fueron otros obispos, fueron otros, todo eso. Mira, para empezar me parece tan disparejo. Porque no se trate de los santos que tú y yo no conocimos, muchos de ellos, la mayoría. No, eso sí, los presumimos, ¿verdad? Como San Pío de Pietrelcina, como San Pedro, como San Pablo y todo eso. Presumimos los buenos hijos de la iglesia y a los malos hijos, fuchi, ¿verdad? O sea, también tenemos que ser responsables de las metidas de pata de nuestros hermanos que han metido la pata. Porque a lo menos bastante disparejos y solamente agarramos de los buenos. Termino. Hablar de indígenas, nadie puede decir que no es hablar de los más, o al menos dentro de muchas sociedades, de los más vulnerables. Eso tampoco podemos pararlo y frenarlo. Y en la iglesia tenemos algo, uno en redes sociales me dijo, eso es del Concilio Vaticano II en adelante. Este hombre no ha leído ni los padres de iglesias, es decir, los primeros sucesores de los apóstoles. ¿A qué se refería cuando yo le hablo de la opción preferencial por los pobres? Esa es una cosa que la iglesia desde siempre, léanse el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, desde siempre la iglesia ha tenido una opción preferencial, no exclusiva, porque hay ciertas teologías, como la teología de la liberación de extracción marxista,
que si es una opción exclusiva del pobre, entonces ya pone el pobre contra el rico y empieza ahí la batalla, etcétera. Entonces aquí es una cuestión que hay que tener cuidado. Pero la opción preferencial por los pobres es lo más católico que te puedas encontrar. Entonces quiero, ya para terminar, leerles un pequeño texto de una venerable, ojalá que ya pronto sea beata, que se llama Madeleine d'Hervelle. Es una mujer francesa que fue atea y se convirtió y se fue a las periferias de París a trabajar con los más pobres. Ella era trabajadora social y se fue a los lugares en donde abundaban comunistas. La Iglesia, en su magisterio, condena el comunismo y el socialismo, pero también el capitalismo, que luego uno ve católicos como tirándole el socialismo, el comunismo y todo eso, y calladitos con el capitalismo. La Iglesia ha confrontado los dos, el socialismo y marxismo como el capitalismo. Si alguien no lo cree, hay una encíclica de Juan Pablo II que se llama Centesimus Annus. Ahí él le pega a los dos. Entonces, dice una cosa bien interesante Madeleine d'Hervelle. Ella tuvo experiencia de comunismo por la zona en la que estaba y dice algo que se puede aplicar también a nuestros hermanos indígenas en esas situaciones, porque si los indígenas están yendo más a los lobbies, a los grupos más progresistas, liberales, de esos que te digo que manchan iglesias y tiran imágenes de San Junípero Serra o de misioneros, no está bien. Pero ¿no será que nuestros hermanos indígenas están yendo a esos grupos precisamente porque en la iglesia los hemos olvidado? Fíjate lo que dice Madeleine d'Hervelle hablando de los comunistas. Mira, dice: en algunas naciones, muchas personas han visto el comunismo como una posible realización de una respuesta del corazón humano, la esperanza de los pobres. Pero nosotros hemos olvidado y prácticamente despreciado esa esperanza. Hemos olvidado que la pobreza no es una especie de privilegio fatal concedido a algunos para asegurarles el reino de los cielos. Hemos olvidado a los pobres y los hemos considerado hermanos alejados con los que nos encontraremos en la vida eterna. Eso sí, de hecho a veces yo digo de manera irónica, aquellos católicos que se creen supercatólicos y todo eso y no les interesan los pobres, digo, ya sé por qué. Como lo importante es salvar almas, pues no le das de comer para que se muera pronto y lo mandes para rápido para el cielo. O sea, como estos de que lo importante es salvar almas, pues con razón no le das de comer. Lo quiere salvar lo más pronto posible y mandar al cielo. Entonces, dice Madeleine, hemos olvidado a los pobres y los hemos considerado hermanos alejados con los que nos encontraríamos en la vida eterna. Allá los vamos a ver, pero aquí aguanta, sufre, ¿verdad? Mientras tú atiendes tu Apple Watch de primera generación. El corazón de los pobres esperaba este evangelio y cuando los comunistas alzaron la voz, los pobres creyeron que era la buena nueva. Y tiene una frase matona que dice, el comunismo es el producto de un cristianismo traicionado por nosotros. La bandera de los pobres siempre había sido de la iglesia. Si hoy los pobres, y vean nada más Latinoamérica, casi ya prácticamente todos los presidentes de Latinoamérica son de extracción izquierdista, socialista, y todo mundo se escandaliza, y ahí sí, como yo les digo, les interesa a los pobres, nada más cuando votan en contra tuyo, para echarle la culpa, los pobres están votando por el liberal y el progresista, el izquierdista, el socialista, el comunista. Pero antes de las elecciones, a ti te venía valiendo 3 pepinos el pobre. Hay que decirnos la verdad. Los comunistas, socialistas, izquierdistas y todo esto, claro, engañosamente, porque luego tú ves cómo vivía Chávez, cómo vivía Fidel Castro y todo eso, mucho pobre en la boquita y todo eso, pero ellos se daban la gran vida. Pero ellos se han robado la bandera de los pobres, de los pequeños, de los indígenas, de los vulnerables, de las mujeres. ¿Pero por qué? ¿No será porque nosotros, que teníamos esa bandera como cristianos, la hemos olvidado? ¿De qué nos sirve escandalizarnos
Es que el Papa lo quieren manipular y pide perdón a los indigenistas porque ahí están los indigenistas, pero que eso también son pro aborto y feministas y todo eso. Bueno, dime qué iniciativas en favor de los indígenas tú concretamente estás haciendo. Que luego también somos selectivos o elitistas. También esto lo ponía en mis redes sociales. Pareciera que para muchos el indígena merece ser valorado si se convierte a católico. Perdón, tú tienes que valorar al indígena independientemente si se convierte o no se convierte, sino porque es persona, imagen de Dios. Y muchas veces esto inclusive se viene a ver en los grupos parroquiales. Son los de mi grupo los buenos. En el momento que alguien salta al grupo de oración o al otro grupo, etcétera, como que le bajó su catolicismo. ¿Ah? Espérate. Empezamos a ser elitistas. Y a veces tratamos así a la hora de evangelizar. Tú serás un indígena, pilar de mis ojos, bello, hermoso y todo eso, cuando ya está bautizado. Mientras no quiera bautizarse y no se quiera convertir, indio zarrapastroso, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? Si no somos capaces de amar a la persona a la que se va a evangelizar de manera incondicional, independientemente si te conviertes, no te conviertes, etcétera, yo te tengo que dar el amor que yo he recibido incondicionalmente de Cristo. De otra manera, tú estás siendo instrumentalizando la evangelización, siendo elitista. Son dignos de amor tuyo los que se convierten, los que no se convierten, fuchi. ¿Verdad? En fin, podría decir muchas cosas más, pero espero que pueda dar un panorama de esto, porque muchas veces, repito, es bastante engañoso. Yo mismo me he dejado engañar, repito, años atrás, cuando también me tragué esto de comparar el aborto con los sacrificios humanos, y no hay nada de comparación, porque las disposiciones de los indígenas al sacrificar, inclusive eran cosas que rescataron los misioneros y muy buenas. Y en la industria del aborto no hay nada que rescatar. Ellos bien saben lo que están haciendo. ¿No? Entonces, tengamos cuidado, formemos criterio. Lo más cómodo es siempre irse a los extremos, pero dice los griegos y después la Iglesia Católica adoptó esto: la virtud se encuentra en el justo medio. Es bien complicado, porque si te vas con los conservadores o tradicionalistas, o te vas con los progresistas o modernistas, allá están bien llenos. Los extremos siempre están en sobrecupo. Entonces te sientes respaldado, no te sientes solo. En cambio, si estás en el justo medio, donde está la virtud, te agarran palazos de los dos lados. Si estás a lo menos en un extremo, tú nomás recibes palazos de uno. Pero si tú estás en el justo medio, te agarran palazos de los dos lados. Entonces algunos por cobardía no quieren hacer el esfuerzo de ese equilibrio y se van rápido de un lado o del otro. Hay que ser valientes. Al pan y al vino, dice nuestro Señor. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. En política yo siempre les decía, yo a cualquier presidente, demócrata, republicano, lo que es aplaudible se lo voy a aplaudir, pero lo que es condenable se lo voy a condenar. Porque luego nos ponemos la camiseta y Trump hacía desmadre y medio y todo eso, pero tú eres trumpista, votaste, no, te callabas así como que no pasaba nada. Igual ahorita con Biden, etcétera. Entonces, a nivel político, a nivel, ¿sabes la única? Y para juego, que te la valgo, tu equipo de fútbol, listo. O sea, yo difícilmente voy a decir algo bueno en favor del América, por ejemplo. Ya sabrán a qué le voy. Entonces, pero fíjense, curioso, yo sigo más el fútbol femenil porque tengo amistades en eso. Allá no tengo esa aversión al América femenil, ¿no? Deportivamente hablando. ¿Por qué? Porque hay otro clima. El fútbol femenil es mucho más sano que el fútbol masculino. Y se aprende más, ¿no? Además que hacen menos drama. Hay una falta, se levantan y siguen. Tú ves el fútbol masculino, los tocan y hay 3 minutos tirados en escándalo, trampas, etcétera. Entonces, pero fuera de eso, no pasa nada el que no estemos de acuerdo en todo. Hay que mantener un respeto, un equilibrio, capacidad de diálogo, etcétera, y adelante. Y sobre todo no nos prestemos a este juego, si me apuran la palabra, sucio, que dentro de la iglesia algunos le están haciendo al Papa Francisco, cuando en realidad
todos estos gestos que está haciendo el Papa Francisco nos están dando una cachetada con guante blanco, porque muy probablemente nosotros no tenemos la humildad que Él está teniendo en hacer esos gestos, ¿no? Vamos a hacer una oración. Así como están, cierren sus ojos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos. Te pedimos especialmente por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que los frutos de sus palabras y sobre todo de sus gestos en el país vecino Canadá den los frutos que tu corazón desea. En cuanto a nosotros, ayúdanos a descubrir esos vientos del Espíritu Santo que están siendo difíciles de comprender en el pontificado del Papa Francisco, pero que sabemos por fe que tú sigues teniendo el dominio de la Iglesia, de la historia. A ti no se te han ido las riendas de la Iglesia y de la historia. No permitas que caigamos en un pesimismo, tampoco en un optimismo, sino que tengamos la virtud teologal de la esperanza. Te pedimos en esta noche especialmente por todos nuestros hermanos indígenas, especialmente por aquellos que justificada o injustificadamente guardan algún tipo de recelo, resentimiento en contra de la Iglesia Católica por falta de algunos de nuestros hermanos católicos. Permítenos poco a poco ser puentes de reconciliación y no los veamos siempre como si fueran unas especímenes a los que hay que convertir en católico, sin entender que tú nos pides primero que independientemente si se convierten o no se convierten, amarlos, porque son imagen tuya, personas dignas. Permítenos también sensibilizarnos por los más pequeños, por los más vulnerables, por los más excluidos, que no solamente son los indígenas, los pobres, los niños en el vientre materno, los ancianos, las personas que queriendo trabajar no tienen empleo, los migrantes, los refugiados. Danos un corazón sensible a los más vulnerables, a los más pequeños, porque es ahí donde tú te has querido quedar de manera especial. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les agradezco. No sé si hay alguna pregunta o algo. Sí, siempre damos 5 minutitos nada más. Perfecto, le damos. Ya. Por lo que estabas diciendo tú ahorita de que el católico mira de esa manera al indígena, a lo mejor no concuerda mucho lo que voy a decir, pero a lo mejor tiene algo ahí. Yo a veces miro que los mismos católicos le tiran mucho al protestante y no lo quieren ya, no lo miran bien, o sea, amistosamente o lo que sea, ¿no? Porque es protestante, pero yo pienso, como dices tú, pues sí, es ser humano, o sea, hay que tratarlo igual con el mismo respeto y amor que nos tratamos nosotros, ¿no? Entonces yo miro que la misma iglesia habla mucho, le echan mucho más a ellos, entonces. Sí, yo creo que hay algunos miembros más que la Iglesia, porque si tú ves los últimos pontificados, los papas se han reunido con protestantes, con líderes protestantes, han hecho también actos de pedir petición de perdón, porque muchos también en momentos de la historia la Iglesia ha abusado y ha sido un matadero también de protestantes. También hay una Inquisición protestante de la cual no se habla, que hicieron un matadero de católicos, etcétera. Entonces, yo creo que es una gran bendición los últimos, bueno, todos los papas, ¿verdad? Pero especialmente los últimos han trabajado mucho en el ecumenismo. Creo que el problema está nuevamente en estos miedos o complejos que uno tiene. Algunos predicadores y evangelizadores, algunos de hecho sí ciertamente son sacerdotes, algunos laicos, en donde pareciera que hacer apologética es humillar lo más posible a los protestantes. Entonces, uno entiende, por ejemplo, en tiempos de la colonia, eso es una verdad. Les incomode o no a los protestantes,
Ellos, que vinieron por la parte de Inglaterra y todo esto, ellos hicieron un matadero de indígenas. Ellos aniquilaron, y por eso tú ves que no hay mestizaje en ellos. Ellos parecen ingleses, son ingleses o irlandeses o alguna parte de Europa. En cambio, tú ves en Latinoamérica, tú ves que el trabajo católico siempre fue de integración. Que hubo gente que abusó, sí, pero inclusive la reina Isabel, ella firmó un documento para no esclavitud. En México se abolió antes la esclavitud que en Estados Unidos. De hecho, había algunos esclavos en Texas y todo eso que brincaban a México, curioso, en vez de uno para allá, antes ellos brincaban para acá, para México, porque decían que allá tenían libertad. Y todo eso fue gracias a la herencia de los españoles y en pocas palabras de los reyes católicos. Entonces, pero sí, si lo sitúas en este momento, digo, no me dejarán mentir, quizá ustedes. Yo cuando me toca ir a otras partes, siempre me gusta conocer un poquito la comunidad para saber cómo hablarles, el contexto. Y les digo, ¿y aquí la raza en qué trabaja? No, pues que son jardineros o en construcción o cosas de esas. Y les digo, ¿y cómo les va de salario? Entonces, cuando tú preguntas los salarios, no digo que siempre, pero una gran mayoría de los migrantes prefieren tener un jefe gringo que un jefe hispano. Porque el propio hispano abusa más del hispano. Y en teoría es el hispano el católico y el gringo es el protestante. Y a veces ellos son más dignos para con nosotros, como migrantes, que nosotros hispanos, que muy católicos. Hasta, yo siempre digo, a mí me ha ido muy mal con los mecánicos, el de ahora es bastante honesto. Bueno, he tenido como unos 2 o 3 mecánicos honestos, pero los que más abusaron, a mí me impresionaban. Mentían, me descomponían alguna otra cosa, pero eso sí, su Virgencita de Guadalupe en el taller. Entonces tú dices, no va. Sí, en este tiempo totalmente de acuerdo. En este tiempo yo creo que ya hay un terreno en donde podemos trabajar más en comunión con los protestantes en vez de estarles fregando y fregando. Ya. Yo quisiera aportar un poquito que no tiene mucho que escuché la misa con el padre Arturo Cornejo, que era precisamente fue el viernes o tal vez ayer, no recuerdo, que estaba hablando de esto, de la llegada de la conquista de los españoles y eso, y que es más, que sí hicieron mal, pero a la vez por ellos tenemos la fe. Totalmente. Gracias a Dios, o sea que dice, imagínense que todas eran los rituales a Quetzalcóatl, al dios Quetzalcóatl, al dios, no sé cómo era el otro de los mayas, que agarraban a los niños y los ofrecían a sus dioses antes, ¿verdad? Dice, ¿te imaginas que ahorita de tu familia siguieran esos rituales y agarraran a un niño, tú ibas a llevar a tu hijo eso? O sea, pone el contraste con lo que dicen, no, pues claro. Pero repito, pero es tramposa ese contraste, repito. ¿Por qué? Porque cuando esas mujeres daban a sus hijos, lo daban por un acto de generosidad por el bien común de la comunidad. Es decir, valoraban tanto la comunidad que decían, me puedo desprender de esto. En algunos juegos de pelota, por ejemplo, que jugaban con la cadera, el premio era ser sacrificado. Entonces somos medios tramposos a veces cuando queremos comparar. Yo sí, por eso les digo, yo caí en ese error, tengan mucho cuidado. Evidentemente, nadie se va a alegrar de un sacrificio humano y todo eso, pero hay un principio en la historia que se dice, a la historia se juzga desde la historia, porque podemos cometer injusticias al evaluar un momento histórico desde la mentalidad de ahora. Les pongo un ejemplo rapidito. Si yo les digo que hay una persona que conozco ahora mismo que va al baño en una letrina, tiene un pocito ahí y una letrina, ¿qué podrían suponer de esa persona? ¿Que es una persona qué? ¿Rica? Pobre. Sí, ¿no? ¿Qué te dirías que si te dijera que en la Edad Media los reyes hacían del baño en una letrina? Era de unos tiempos. Por eso te digo, entonces tengan mucho cuidado porque somos muy injustos en juzgar a los indígenas por lo que hacían y todo eso desde la mentalidad de ahora. No, dice, ya. El padre Arturo también dijo que no debemos juzgar porque en esos tiempos eran otros tiempos. Exacto, ya. Ahorita se nos hace mucho, pero no, o sea que no traigamos lo del tiempo de antes a lo de ahorita. O a lo menos si nos vamos, conozcamos cómo pensaban los indígenas. Les pongo otro ejemplo, que eso se equivocaron los misioneros
Pero se entiende porque ellos no tenían todo el conocimiento. Nosotros, si seguimos con eso, sí nos equivocamos, porque nosotros ya tenemos más conocimiento de esto. Ejemplo, imagínense los misioneros que llegaban con los indígenas y muchas de las deidades eran una serpiente. Para nosotros la serpiente, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Quién es? El diablo. Pero para los indígenas significaba en muchos casos humildad, sabiduría, etc. Ellos codificaban la serpiente de otro. Entonces los españoles vieron esto y dijeron el diablo, etcétera, todo eso, y se equivocaron. Fíjate, hay una cosa que muy linda de un autor, no me acuerdo quién era, que dice, porque los españoles quemaron toda la biblioteca de Tlatelolco, si no me recuerdo, que era una herencia indígena, que había mucha superstición y todo eso, pero había muchas cuestiones, inclusive medicinales. Los indígenas eran más sanos que los españoles. El problema es que no tenían las defensas a los virus que traen los españoles, y de hecho, eso también para aquellos que dicen, los españoles mataron a tantos indígenas. Mira, la mayoría no los mataron así físicamente, la mayoría murieron enfermos porque los indígenas no tenían las defensas. Por el COVID, sí, de ese tiempo. Pero entonces, a lo que voy es, este autor, que repito, no me acuerdo cómo se llama, dice, lo que los españoles, por ignorancia, no por maldad, por ignorancia, quemaron los códices de los indígenas, Dios les regresó los códices a los indígenas en el vestido de su madre. Porque ¿qué es el vestido de la Virgen de Guadalupe? Un montón de códices. Dios no vino con la Virgen de Guadalupe a romper y todo eso, ganó a través del amor, de integrar lo bueno, bello y verdadero que tenían. Lo que no era bueno, bello y verdadero, la Virgen lo quitó, pero rescató lo bueno. Sí. Y los misioneros también rescataron lo bueno. Esto no se da siempre, se da más en las culturas latinoamericanas. Cuando hay en las bodas, ya ven que le ponen el lazo. Ustedes no van a ver en Italia o en Europa ese gesto en las bodas. Eso viene de las culturas indígenas porque el indígena unía su ayate con el huipil de la mujer y hacían un lazo. La iglesia vio y dijo, esto es bueno, bello y verdadero y lo podemos santificar con el evangelio. ¿Por qué esta manía de querer tirar todo? No, espérate. O sea, por eso la iglesia hoy habla ya de la inculturación del evangelio. No tienes que ir a quitar y romperle todo a los asiáticos, chinos y todo eso, no. Sino tú rescatas lo bueno, bueno y verdadero y a través de Cristo lo elevas a su verdadero significado. Lo que no todo se puede inculturizar, lo que está mal, listo, eso se quita de la cultura. Pero si hay la maña, como decir, de ir a imponer la manera de cómo ser católico. Y espérate, ¿no? A los del camino neocatecumenal, no sé si ya les dieron permiso, pero los sacaron de Japón por eso. Hacen un excelente trabajo, pero los obispos de Japón decían, pero estos quieren que los japoneses sean católicos al estilo europeo y ellos son japoneses. Hay que respetar esa manera, la arquitectura religiosa, no, tiene que ser así a la tipo europea, etc. No, ¿por qué? La esencia, dala, pero después respeta cuestiones culturales, etc. Y elévalos por la fe. Más o menos va por ahí la cosa. Pues listo, creo que sería todo.